Vale. Hola a todos y bienvenidos al canal un día más. Yo soy Aina y aquí hoy tenemos a una invitada muy especial. Quiero que se sepa que esta entrevista ya la hemos hecho una vez. Ha habido muchos problemas técnicos. Espero que esta vez sí funcione porque nos ha costado mucho tiempo, esfuerzo. Bueno, gente bonita. Hoy tenemos aquí a Noelia y vamos a hablar sobre la trama de los bebés robados. Es un tema que llevo mucho tiempo investigando. Hablamos de mujeres, hablamos de derechos, hablamos de hijos y hablamos en ciertos aspectos pues de adopciones ilegales, de robo de bebés. Noelia, bienvenida al canal. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muchas gracias a ti por invitarme para hablar de este tema. A ti por la paciencia, porque ya es la segunda vez que hacemos esta entrevista. No te preocupes. Siempre normalmente intento empezar explicando un poquito pues cómo conozco a la persona que voy a entrevistar y te voy a introducir un poco, ¿vale? Si te parece, Noelia. Noelia nació en Madrid, pero creo que a los 7, ahora nos lo explicará, bueno, vino aquí hace muchos años, es muy mallorquina, hace muchos años que está en la isla y nos conocimos en nuestro trabajo como jardineras. Creo que desde el primer momento nos llevamos muy bien porque Noelia también es una persona que tiene muchas inquietudes en su recorrido, al menos laboral, ha trabajado en muchos sectores, entre los cuales pues sobre todo está el ámbito de cara al cliente y sobre todo el turístico. Pero también tuvo una época de sindicalista, bueno, o trabajó en el sindicato, ella ahora nos lo va a explicar mejor si ella quiere, pero bueno, a través de eso, pues yo vi una faceta de Noelia pues muy reivindicativa, ¿no? Con mucha conciencia sobre el tema del trabajo y del mundo laboral, y desde ahí pues creo que conectamos también muchísimo. Pues aparte de eso, pues me contó una historia por la cual ella hoy está aquí. Y es que resulta que tú formabas parte de toda esa trama, a ti no te robaron, eso es cierto. No me robaron, pero pudieron haberlo hecho. Sí, ahora vamos a entrar en tema. Entonces, no sé si quieres hablar un poquito de ti, si te apetece contarnos un poco. Bueno, yo quise hablar de este tema porque, bueno, en cierta época de mi vida, pues me marcó bastante. Y bueno, pues yo siempre tuve un poco de rifirrafe así con mi madre, típico relación de madres e hijas, y siempre me hice muchísimas preguntas porque, como tú has dicho, soy una mente inquieta y siempre busqué la razón, el por qué mi madre me había llegado a dar de lado o qué había en esa postura suya, porque claro, antes, como comprenderás, la gente era mucho más cerrada. Y también yo provengo de una familia, que no me da vergüenza decirlo, bastante pobre, desde los orígenes, o sea, muy pobre. Y claro, gente de pueblo, de la parte de Extremadura profunda. Y bueno, pues yo creo que esto influyó mucho también en aquellos tiempos cuando yo nací, estamos hablando de 1974, para ponernos un poco en contexto. Sí. Y pues no había la relación que hay padres-hijos hoy en día. No había esa confianza, no había esa relación abierta, no había... Era todo muy diferente. Y claro, como comprenderás y supongo también por tu propia experiencia, pues tú habrás tenido esa inquietud también de el querer saber esto por qué, aquello por qué pasó. Sí. Y claro, yo hay muchas cosas que he tenido que ir averiguándolas. Y más que nada, pues eso, he querido hablar de mi experiencia porque supongo que habrá otras personas como yo. Y bueno, si hay alguien como yo también, para que sepa que no estás solo, que cada uno nos ha tocado vivir una cosa y que las experiencias son muy diferentes para cada persona. Y también por lo que, como tú has dicho, por el tema de lo machacadas que hemos estado siempre las mujeres a lo largo de la historia. Y bueno, pues el sitio este donde yo nací, pues creo que ha sido también una parte muy negra de la España profunda y la España franquista. Sí. Que no se le ha dado mucho tiro a esto porque realmente se ha silenciado bastante. Y bueno, esas son más que nada mis razones para no sé, contar mi vida. Y son muy lícitas y me parecen, vamos, que tienes toda la razón y muy valiente también por tu parte. ¿Dónde naciste tú?
Vale, yo nací en el reformatorio de Peña Grande. Vale, Ese fue mi lugar de nacimiento. El reformatorio, sí, bueno, se le llamaba, era un lugar para madres solteras, pero en realidad era un reformatorio. Era una de los sitios que controlaba, como tú bien has dicho, el patronato de la mujer. vale. ¿Y tú tienes recuerdos de esto o no? Porque entiendo yo que No, eras muy pequeña. Vale, sí, yo cuando me sacaron de allí yo solo tenía 6 días. vale, Entonces no tengo recuerdos de allí de nada, estuve una semanita. vale. Entonces, entiendo yo que tus primeros recuerdos que tienes de tu infancia ya son con tu familia, ¿verdad? ¿O Sí, no? Vale, con mis abuelos. vale, porque tú vivías con tus abuelos y tus padres, o en este caso tu madre, ¿verdad? Sí, Vale, ¿nos puedes sí, sí. explicar un poquito el tema de, por ejemplo, de tu padre biológico? ¿Por qué, en qué circunstancias, o sea, por qué razón tú vivías con tus abuelos y tu madre, por ejemplo, y no con tu padre? Bueno, yo desconozco totalmente ningún dato de mi padre. Lo poco que he podido recopilar durante años ha sido que mi padre era un guardia civil franquista que abandonó a mi madre cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Y bueno, mi madre en aquellos entonces trabajaba con mi tía en Lloret de Mar En Cataluña. y claro, pues de la noche a la mañana desapareció Tu y padre. mi madre se fue Ah, tu de madre, Lloret de Mar, sí, vale, sí, mi madre. Y bueno, y mi padre también, porque mi tío fue a buscarle, por lo visto, sí, al cuartel, porque él fue el único que llegó a conocerlo para hablar con él y decirle, oye, pasa esto y ya había pedido el traslado. Entonces, porque en aquellos tiempos, sin meternos mucho en ese rollo politiqueo, en aquellos tiempos la Guardia Civil, igual que la Iglesia, era el poder absoluto para hacer y podían, sí, deshacer. sí, Claro, y de hecho le podían haber denunciado porque, claro, como tú bien sabes, la mayoría de edad en aquellos entonces era a los 21 años. sí. Entonces, por dejar embarazada a una menor es estupro. Ah, Y por chato, eso, sí. claro, y entonces se largó. Noelia, ¿nos puede explicar qué es el estupro? A ver, El estupro es mantener relaciones sexuales con una persona, si no voy mal encaminada, cuando una persona es menor de edad. vale. Entonces entiendo yo que tu madre y tu padre tuvieron una aventura, lo vamos a dejar Sí, así, y para que la gente lo entienda, en ese momento en que tu madre y tu padre tuvieron esa aventura, tu madre estaba viviendo ya fuera de la casa de tus sí, padres, ¿no? O sea, sí. vivían Eh, Sí, dime. Exactamente, tanto mi tía como mi madre Mm, salieron, como te he explicado, sí, que yo provengo de familia bastante pobre, pues salieron muy del pueblo de Extremadura donde vivían, sí, salieron muy jovencitas a trabajar, vale, porque eran las típicas chicas que no tenían estudios por provenir de una familia muy humilde, mm, entonces su única salida era ir a buscar trabajo, que normalmente mi tía se ocupó de niñera y mi madre de sirvienta. Era el único trabajo reservado a este tipo de mujeres, sí, porque sí, en sí, aquellos entonces mi madre y mi tía fueron a la escuela, pero a aprender lo básico. vale. Casi se puede decir que se fomentaba, por ejemplo, mi abuela era analfabeta completamente. Ujú, Se fomentaba que la mujer en esos tiempos supiera lo menos posible sí, para mantenerla lo más tonta posible, por decirlo hablando claro y en plata. Entre menos sepas, mejor, más sumisa. sí. O por lo menos yo lo veo así, ese es mi punto de vista. Y cuando pasó esto y tu madre se enteró de que estaba embarazada, estaba viviendo con tu tía, ¿no? Y ¿le dijo algo a tus padres? ¿Contactó con ellos o no? No, no. Yo lo que me explicaron fue cómo se enteraron de que mi madre primero se largó, se desapareció Sí, y al cabo de unos meses de que la habían buscado, contactó con mi tía mediante una carta. sí, Mis abuelos fueron a trabajar también al mismo sitio donde estaba mi tía, Lloret de Mar, y se reunieron allí trabajando. Y entonces fue mi tía la que le dijo, mira, ha llegado una carta de mi hermana
hemos localizado dónde está, en la cual nos dice, mira, papá, dice, yo por lo que he deducido, yo creo que ella está embarazada. Porque ella, sin decirle a mi tía directamente esto, dijo que había cometido el peor error de su vida y que tenía ganas de suicidarse. Y entonces mi tía por el contexto de la carta, lo adivinó y le contestó. Y le dijo, no seas tonta, si no piensas en ti, piensa en lo que llevas dentro. Y mi madre le volvió a contestar con otra carta y le dijo, ¿cómo has adivinado que estoy embarazada? Vale. Y claro, ahí ya ella le dijo dónde estaba, dónde se había metido. Y mi tía un día juntó a mis abuelos y se lo dijo, mira, hay estas cartas, pasa esto, tu hija está embarazada y al ser una menor embarazada, pues supuestamente, no lo sé, hablo sobre supuestos, según ella ingresó allí, no fue de las chicas o sea, que las captaron por estar con una barriga. Exacto. Sino no las detuvieron. Ella ingresó por su voluntad porque no tenía dónde ir y le daba vergüenza de que mi abuelo la rechazara. Mis abuelos hablaron. Perdona, ingresó en Peñagrande, ¿verdad? En Peñagrande, sí. Vale. Porque entiendo yo que por, no sé, por publicidad o por el boca a boca se enteró de que existía esta institución y ella, entiendo yo que ella pensaba que era un sitio donde le podrían dar cobijo, Sí. un techo, una comida mientras estuviera embarazada, ¿no? O sea, seguramente. Por lo que tú me contaste, entiendo que ella no sabía la parte más oscura de esa institución, ¿o sí? No, para nada, para nada. Ella no sabía nada de eso, se fue allí y bueno, y ya te digo, mandó las cartas, mi abuelo habló con mi abuela y claro, en aquellos tiempos pues, fue un shock de decir, jolín, mi hija, vale. Pero mi abuelo, que siempre fue un hombre que nunca fue para su edad nada machista, nada, pues en una palabra se la resbaló el tema de las habladurías del pueblo o lo que fuera. Y dijo, cogió a mi tía y dijo, pues vamos a Madrid. Yo, a ver, a Madrid, a ver a mi hija. Y llegaron allí a la institución y por lo visto, pues bueno, lo recibieron muy bien las monjas. Según lo que mi tía me dijo cuando yo hablé con ella, aquello era un lugar aparentemente fantástico, limpio, muy donde trataban a las madres de maravilla. Vieron a mi madre, vieron que ya estaba, creo que aproximadamente de 8 meses, 7, 8 meses cuando ellos fueron allí a visitarla. Y bueno, pues tendría la conversación que tuvieran entre padre e hija con mi tía y lo que sí me contó mi tía es que cuando ya se iban, hablaron con las monjas, le dijeron las monjas una cosa que no sé muy bien si sea cierta, pero bueno, ellas la mencionaron diciendo que habían tenido que encerrar a mi madre porque su obsesión era abortar. Y entonces la tenían encerrada. No sé si la pusieron en alguna reclusión o no sé. Y le preguntaron a mi abuelo que cuando naciera lo que fuera, porque claro, en aquel tiempo no se sabía si eran niños, si eran niñas, no se sabía nada. Y de hecho, por cosas de este centro, como sabrás, no había tampoco controles ginecológicos. Entonces, le preguntaron qué haría mi abuelo y dijo, bueno, tiene la opción de dejar aquí a la criatura. Y mi abuelo, que era muy así, para adelante, dijo, no, ni hablar. En cuanto nazca lo que sea, quiero de vuelta. Porque en aquellos tiempos se fueron después a vivir a Barcelona, me voy a Barcelona a vivir y quiero a mi hija y lo que sea, el niño, la niña, lo que sea, dice, lo quiero allí. Intentaron un poco lavarle el cerebro y decirle, tiene usted la posibilidad aquí de dejarlo en adopción a la criatura, porque claro, su hija podría empezar de nuevo, usted estaría dispuesto a asumir otra vez la custodia, porque claro, una vez que caían allí, la custodia de la menor de edad era del patronato. Él firmó los papeles y dijo, sí, yo asumo otra vez la custodia de mi hija, pero del bebé también. Y le dijo, lo quiero allí. Y él ya llevaba dinero para pagar el billete. Y le dijeron, la misma monja le dijeron que no, que eso estaba incluido en la estancia. Y cuando nací yo, pues a los 6 días volví con mi madre a Barcelona.
Y esa fue, pues, la experiencia corta que tuve allí del nacimiento, pero del cómo se enteró mi familia que mi madre estaba allí, porque claro, estaba muy avergonzada y claro, yo supongo que no se esperaba la reacción de mi abuelo, que fue muy positiva. También hay que decir, yo creo, y es importante, ¿qué año crees que vivió, que pasó eso? ¿En qué año crees que se situaba eso? ¿En el 72, 73, 74, no? Porque tú naciste en el 74, lo digo por Claro, el yo nací, contexto. nací en enero del 74, Sí, ella debió de irse allí pues por últimos del 73, más o claro. menos. Y hay que decir que en ese tiempo la mujer tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir si salía del sistema tan patriarcal que había, porque recordemos que había una dictadura, la mujer era menos de un cero a la izquierda, o sea, era solo para parir y tener hijos o hacerse monja prácticamente, y quien saliera de allí, aparte que las mujeres que obviamente pues se quedaban embarazadas fuera de matrimonio, aunque fuera de una pareja oficial que tuvieran, pero fuera de matrimonio o menores de edad, todo esto estaba muy estigmatizado. Entonces, Sí, hay que entenderlo para que se entienda que tu madre en este caso se sintió avergonzada por el contexto social que estaba viviendo en ese momento, en el que ella se quedó embarazada siendo menor de edad, que en ese tiempo la mayoría era a los 21, encima de un guardia civil que no era pareja oficial de tu madre, entiendo, al menos no estaban casados, y ujú, claro, yo supongo que tu madre debió pensar, lo único que estoy haciendo es traer una vergüenza, entre comillas, a la familia, yo no quiero esto, entonces me voy a Peña Grande, que me han dicho que es una gran institución, voy a tener hijo y a ver qué pasa, pero de mientras a poder subsistir y no tener que volver a casa para que me critiquen, ¿no? En este caso, me sí, juzguen o, bueno, lo que sí, sea. En este, exactamente. Tú lo has explicado muy bien. no, Ese era el no, contexto social. claro, este era el contexto y lo digo para que se entienda, porque a lo mejor nos va a haber gente que es más pequeñita o más jovencita y no entiende ese contexto. Bueno, pues era este. Pero de todas formas, también pienso que en tu caso, tu madre y tú, vamos a decirlo entre comillas, porque todo es muy relativo, tuvisteis suerte, ¿no? Porque o sea, el padre de tu madre, tu abuelo, os Sí, quiso y entre comillas os sí, protegió en este sentido de que dejó muy claro que os quería en su casa de vuelta, que no podían hacer contigo lo que les diera la gana. exactamente. Según mi tía, la palabra concreta que le dijo a la monja fue: esta criatura es de mi sangre y yo no la voy a abandonar. Mm. Entonces dijo, no, no, esta criatura es de mi sangre y la quiero con mi hija de vuelta. Pero claro, hay que entender que como tú bien has explicado, que en este contexto social había muchos padres Mm. que se veían en la misma situación y rechazaban a su hija, porque Sí. la presión social era muy grande, era una vergüenza muy grande. Ya, Entonces, ya no solo el tema de cuando ya esta mujer estaba embarazada allí, sino que cuando salía de allí, a lo que te enfrentabas. sí, 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 totalmente. Claro, porque yo, al no tener figura paterna, y criarme con mis abuelos, yo desde muy pequeña empecé a llamarle a mi abuelo papá y a mi abuela mamá. Claro. Y mi madre tenía que salir a trabajar, porque como te he dicho, no tenía oficio ni carrera ni nada, y muchas veces se trabajaba de interna y yo me pasaba 15 o 20 días sin verla. Incluso mi abuela me decía, no, niña, yo soy tu abuela, ella es tu madre, Mm. pero nunca tuvimos esa relación de Ya. madre-hija, aparte bueno, el trauma supongo, de haber estado allí, que nunca se abrió conmigo. Mm. Claro, porque a lo mejor la gente que nos vea, a lo mejor le pudiera interesar, ¿no? Qué experiencia tuvo tu madre, pero en este caso, pues tú nos comentas, ¿no? Que tu madre en ningún caso se abrió ni a tus abuelos, ni a ti, ni a su hermana, en este caso tu tía, que se guardó mucho lo que ella pudo vivir en ese momento en Peña Grande, ¿no? Pero de todas formas, yo sí que quiero decir que esta entrevista eh, también me gustaría enfocarla sobre todo en los efectos colaterales que tuvo todo lo que tu madre vivió allí, que fue, Sí. que ahora nos lo contarás, pues tu relación con ella, ¿no? Y si quieres, si te parece bien, vamos a empezar con la pregunta de, claro, tú viviste de alguna forma en una familia que no era la estándar, la normal y sobre todo en un contexto tan de dictadura donde la familia normal era padre, madre, hijo, hija.
¿no? En tu caso, pues vivías con los abuelos, vivías con tu madre, no con tu padre, bueno, había ahí como un mejunje. Entonces, yo quiero preguntarte primero, por ejemplo, diciéndote si esto te afectó en el cole, si a ti, por ejemplo, los compañeros se rían de ti o tú te diste cuenta de que no, tu familia no era como las de los demás. Eh, sí hubo un cierto distanciamiento, no hasta el punto de hacerme lo que hoy llaman el bullying, Ujú. pero sí había un cierto distanciamiento porque yo me sentía diferente. Como bien tú has dicho, no era la típica familia y sobre todo me daba muchísima vergüenza cada vez que a lo mejor en clase pues salía algún tema así de ¿a qué se dedica tu mamá? ¿A qué se dedica tu papá? El tener que explicarle a ciertas personas que no teníamos confianza, o que sí que eran mis compañeros de clase, pero era muy diferente el que yo no tenía papá, el que yo vivía con mis abuelos, que bueno, que no tenía papá porque mi padre no se había querido casar con mi madre o que nos había abandonado. Dar todo esto de explicaciones cuando tienes cierta edad es muy traumático. Sí, sí, Y sobre todo, mira, recuerdo una experiencia en concreto que a día de hoy, con la edad que tengo, o sea, no he sido capaz de olvidarla. imagino. Fue la experiencia de que yo era pequeña, mi madre me apuntó a natación, Mm. pero para que veas antes cómo era la gente, ¿no? Y claro, como te he dicho, mi madre se puso a trabajar y tenía trabajo a veces. Bueno, íbamos sobrellevando así lo que era una familia Sí, bueno, pobre sí. y ahora tengo trabajo, ahora no, ahora sobreviviendo. Y me apunto a natación ¿para qué? Porque claro, mis abuelos también de vez en cuando me mandaban de colonias para que tuviera contacto con otros niños, para que viviera fuera del entorno tan problemático. Y, y yo estaba en el autobús ya directamente para irnos a clase y llegó uno de los monitores y me dijo que tenía que bajar del autobús porque mi madre no había pagado la mensualidad. Uf, Pues ya eso se me ha ves. quedado aquí Claro, grabado durante años y años. Todos los niños mirándote, yo pasé la vergüenza de mi vida ya. y me tuve que volver a casa sola y decirle a mis abuelos que si no habían pagado eso y que me habían echado del autobús como si fuera Un perro. basura. Sí, Es que además, esto también me parece una negligencia absoluta por parte de los adultos que en ese momento, en esta situación, no supieron manejarla, porque tú no tienes la culpa como menor de que tus padres no paguen. Entonces, antes de que subas al autobús, está bien que te lo puedan decir, pero aparte, no tienen por qué los otros compañeros enterarse de tu privacidad, de tu casa, de tu situación económica. Y esto además es un blanco directo a que puedan burlarse de ti, porque sobre todo a sí, cierta edad pues no se entienden estas cosas y hay unos juicios como muy directos sin poder haber la capacidad de reflexionar, ¿no? Bueno, nos has explicado un poquito bueno, que tenías como una relación un poco compleja con tu madre, pero antes de profundizar en eso, porque claro, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de eso, si a ti te parece, porque creo muy interesante los efectos colaterales que supuso esto para tu madre y seguramente para muchas mujeres que, entre comillas, porque siempre es muy relativo todo, fueron más afortunadas de que no dieron su hijo en adopción, no se lo robaron, pudieron quedarse con él, ¿vale? Pero que eso aún así puede tener unos efectos, como fue tu caso y el de tu madre, ¿no? sí. Pero antes de eso, yo quería preguntarte, ¿tú, la relación con tus abuelos era buena? Sí, la relación con mis abuelos era muy buena porque, como te decía, para mí eran mi padre y mi madre. Yo necesitaba una figura paterna. Claro. Entonces, claro, ellos cubrieron esa necesidad Mm. de que, claro, mi madre, yo creo que psicológicamente, aunque no lo manifestara o lo intentara llevar como pudiera, porque ten en cuenta que también era muy joven, porque en aquello entonces, yo nací en enero y Sí, mi madre cumplía la mayoría de edad en febrero. O sea, estamos hablando de una chica que tenía 20 años. sí, 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 sí. Entonces, claro, yo me imagino que aparte o debió tener una depresión posparto, el tema también de, como tú bien has dicho, los efectos de una maternidad forzada, yo creo que se habla muy poco de este tema, la Claro. maternidad forzada. El hecho de que porque seamos mujeres ya tienes que saber cómo encajar esto de que te obliguen a una cosa de que tú no deseas o que ves que a lo mejor va a truncar tu vida. Y habrá mujeres que me imagino, como tú bien has dicho, que lo habrán llevado mejor o que a lo mejor luego después les haya salido el instinto maternal, pero
si te preguntas qué pasa con las que no les sale el instinto maternal. ¿Alguna Claro, vez alguien se preguntó, se hizo la pregunta, si esa mujer no le sale el instinto maternal, qué va a pasar después con los traumas que pilla esa mujer? claro. O con su hijo, que, o sea, Es que indirectamente te va a pillar, Es que te hay va a pillar. estudios, yo no lo puedo corroborar, obviamente, ¿no? Pero hay muchos estudios de varios profesionales que dicen que el tema de el instinto maternal es un mito, que no es realmente cierto. No, a las mujeres no a cierta edad se nos enciende la bombilla y decimos, uy, quiero tener hijos, y si no quieres tenerlo es porque tienes un trauma. No siempre es así, o sea, hay muchos factores, influyen muchas cosas. En este caso, entonces, bueno, tú te llevabas muy bien con con tus abuelos, que en este caso entiendo que te hicieron también muy de padres porque tu madre pues siempre Sí, estaba trabajando, entiendo yo, ¿no? sí. Y nos podrías contar un poco, antes de entrar en el vínculo con tu madre, claro, porque yo entiendo que tú a cierta edad empezaste a hacerte ciertas preguntas, ¿no? En plan, por ejemplo, ¿y por qué mi padre no está aquí? Que ya nos has contado un poco su historia. Y mi madre, ¿cómo que me tuvo a mí? No sé, ¿tú te empezaste a preguntar algunas cosas o tú siempre pensaste que habías nacido allí, aquí en Mallorca? ¿O cómo fue tu comienzo de empezar a preguntarte tus orígenes y dónde naciste? ¿O te contaron la verdad desde el principio? Bueno, yo desde pequeñita sí empecé a hacerme preguntas y como ya te he dicho, fuimos a vivir a Barcelona, pero concretamente a las Planas de Sant Joan Despí. Ajá. Y claro, pues cuando según vas creciendo te vas haciendo preguntas de por qué no tenía padre, qué había pasado con mi padre. Y claro, pues mis abuelos, es que el problema de todo esto es que, claro, te crea una crisis de identidad porque mis abuelos tampoco sabían mucha cosa. Mis Claro, abuelos se habían limitado a recogerme a ella, o sea, a su hija y a mí, pero ella se había cerrado en banda. claro. Entonces, debió ser el trauma psicológico tan grande, Mm, llámalo trauma, llámalo depresión postparto, no lo sé, de tenerme a mí, o sea, de tener que tener una maternidad forzada y del paso por allí, que lo ya. único que a lo mejor le comentó a mi abuela fue el tema de que las monjas allí eran muy malas, que las Ujú. trataba muy mal y que poca cosa más, de que el paso por allí pues fue muy malo y que Mm, ella pues quería olvidar aquello, mm. rehacer su vida y bueno, pues Y claro, yo entiendo que tú, a ver, es que aquí se mezclan muchas cosas porque em, es sano y es importante que los niños, a medida que vayan creciendo, sepan de dónde vienen. Y el saber de dónde vengo incluye el sitio, el lugar donde yo nazco, de quién nazco, quién es mi padre biológico y quién es mi madre biológica. ¿Cuál era el contexto en el que en el que me encontraba cuando nací? ¿Me quisieron? ¿No me quisieron? ¿Qué pasó para que no me quisieran? Esto es muy importante para el niño cuando va creciendo, sobre todo cuando es adolescente, porque se va creando su propia identidad. Es decir, yo claro, de dónde vengo, de dónde pertenezco. Y aquí se crea también, en parte, nuestra capacidad de apegarnos sanamente también a las personas, desde el hecho de sentirnos que nosotros venimos de una familia que nos han querido o que no, porque muchas veces cuando creemos que venimos de una familia que no se nos ha querido, eh, pueden crear grandes traumas y grandes estragos en nuestra capacidad de vincularnos con los demás y con el sentido de merecimiento, de yo merezco ser amado, porque si las personas que me han dado la vida no me quieren, ¿quién me va a querer en la vida, no? Estos son temas sí, muy importantes, muy psicológicos, pero que es universal. Esto es universal, es algo muy sutil, muy que no tienes por qué expresarlo, pero que todo ser humano pasa por estos procesos para construir una buena identidad. Entonces yo entiendo que tú te hicieras todas estas preguntas y también entiendo que tu madre, por esos traumas, pues en cierta forma, pues a ti te frustraran, ¿no? Como diciendo, bueno, no me lo quiere decir porque seguramente ella habrá pasado sí. algo muy feo, pero esto a la vez a mí me impide crear, pues, un árbol genealógico claro, saber de dónde yo vengo. Exactamente. Mm, Esa falta de comunicación recíproca sí, que había antes, a lo mm, mejor entre padres e hijos, pues te hacía tú crearte fantasmas en tu cabeza y por lo cual yo creo que también mi relación con mi madre no fue ni completa ni sana
porque, claro, tal y como ella se comportaba conmigo, cuando era pequeña, en mi infancia más pequeñita que yo recuerde, se portaba muy bien, intentaba, cuando trabajaba, si quería esto, pues intentaba traérmelo, intentaba lo que podía, pero luego ya después ya se desarrolló como una especie de, no sé, como de, no sé cómo Resentimiento, llamarlo, a lo de mejor. repelús o de, sí, de resentimiento de decir, bueno, pues es que tú al fin y al cabo me has jodido la vida, ¿no? Traerte a este mundo, porque yo no quería traerte a este mundo, me obligaron. Claro, yo no tenía la culpa tampoco, yo no pedí nacer. Y eso fue ya el periodo más negro que vino después. Y bueno, pues yo creo que por esta falta de entendimiento o de ser claro y de Ujú. explicar las cosas, yo, claro, en esa época me creé muchos fantasmas en mi cabeza y vivía con la esa de mi madre no me quiere, mi madre, yo he venido a este mundo, ¿a qué coño he venido yo a este mundo? A fastidiarle la vida a mi madre, a ser una carga para mis abuelos, porque mi abuelo ya pensaba de que cuando se jubilara iba a irse al pueblo donde ellos venían. Y claro, yo estorbo, y yo he vivido con la sensación casi toda mi vida de que no pertenecía a ningún sitio, como tú bien dices. Por esa Estaba, falta de ahora identidad. ahí está, te falto, por ejemplo, en vacaciones, cuando Ujú, tenía vacaciones del colegio, me ujú. mandaban aquí a Mallorca, desde Barcelona aquí a Mallorca con mis primos y estaba Ya. con mi tía. El resto del año estaba con mis abuelos. Era como la canción esta de la falsa moneda, de mano en Sí, mano va y nadie se la queda. sí, Y, sí. y yo me sentía así, digo, bueno, Sí, como una ¿qué pinto yo carga, ¿no? aquí? ¿Eh? Claro, claro, como una Sí, sí, carga sí, al final. sí, total, Y, totalmente. mm, o sea, tú cuando comentas que al principio tu madre y tú os llevabais bien y luego pues hubo un cambio, ¿cómo describirías ese cambio? ¿Qué pasó para que tú dijeras, mi madre no es la misma que antes? Aunque a lo mejor antes no la veía, cuando la veía, pues me daba algo, una golosina o se no. ¿Cómo tú notaste que hubo ese cambio? Bueno, pues ¿Qué? empecé a notar el distanciamiento cuando, valga la redundancia, cuando ella empezó a distanciarse y yo empezaba a ver que ella buscaba distanciarse de mí, como si quisiera hacer su vida. Ujú, Eh, claro, luego después, pensando los años después, me di cuenta que, claro, era joven, ella quería reanudar su vida, quería salir, quería viajar, quería, no sé, pero claro, estaban mis abuelos de que sí, ellos habían tolerado lo que había pasado, pero cuidado, porque le decían, tienes una hija, ocúpate de ella. ya. Estamos nosotros, pero nosotros no vamos a durar siempre, tú ocúpate, ser responsable. Era lo único que eso, porque mi abuelo tampoco fue nunca muy exigente. Ujú. Pero, pero claro, ahí ya empecé yo a notar un distanciamiento. Y como viví, ya te digo, con todas estas cosas en la cabeza de no tener las cosas claras y con la sensación siempre de estorbar, de Ujú. estar en todos sitios, aquí y allí estorbando, pues eso me llevó a crecer, o sea, a crecer demasiado rápido, Claro. a madurar demasiado rápido, y yo siempre he tenido la sensación de que mis años biológicos no concordaban con mis años mentales, o sea, yo siempre he ido 10 años más por delante mínimo. Y bueno, pues ahí fue donde yo empecé a notar lo que me has Porque, dicho. tú, ¿te acuerdas cuántos años tenías cuando notaste este cambio? Quizás eras Sí. adolescente. Sí, yo creo que fue más o menos, no tanto, yo creo que Vale, fue más o menos después de mi comunión. vale. Más o menos 8 o 9 Oh, añitos, eras muy cuando, niña. sí, 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 cuando después de la comunión, oh, yo la hice creo que con 9 años, pues a lo mejor 10 12 años. Ahí Y fue cuando ya empezó, Y sí. ella literalmente te decía que ella no te quería haber tenido, o sea, que no quería tenerte, que le No, obligaron. No, vale. no, eso empezó cuando nos dimos cuenta todos de que ella estaba bebiendo. Vale, entonces entiendo yo que tu madre empezó a tener problemas de alcohol, ¿no? De Sí, alcoholismo. ¿A cuántos años tenías tú cuando eso pasó? pues eso, yo creo que la edad que te he dicho, entre 12 años, 11 12 añitos. Y Vale. de hecho, otra de las imágenes que conservo
igual que lo que te he contado de esto del autobús, fue la primera vez que nos dimos cuenta, mi abuela y yo, no sé si hubiera habido alguna vez posterior, de que ella bebía. Encontrar bebida debajo de la cocina, sí. sobre todo cartones así de vino en brick. Y una noche recuerdo que estábamos cenando, mi abuelo estaba en una salita, porque los pisos aquellos donde vivíamos eran el eterno piso, no sé si lo has visto alguna vez, con un pasillo interminablemente largo que parecía que necesitabas una moto para ir de una punta a la otra. Sí, pues sí, mi abuelo estaba en la salita y mi abuela y yo estábamos en la cocina, que estaba al lado del comedor, y me estaba dando la cena. Y a ella la veíamos rara, muy rara. Y entonces ella se intentó ir para la habitación y de repente oímos ¡plaf! Y claro, pues con la borrachera se había caído, se golpeó la cabeza. Imagínate. Con el pico de la cama, que aquellas camas antiguas eran todas de hierro, no como ahora los sumires que hay, y se abrió la cabeza por aquí. Pues esa imagen la he conservado yo toda mi vida, de verle la cara llena de sangre por todos los lados. Madre mía. Claro, como se había agarrado una borrachera bestial, mi abuela me quitó de en medio, me dijo, vete a la habitación, no quiero que veas esto, y llamó a mi abuelo. Me dijo, vete y llama al papá. Fui y llamé, corre y vete y llama a papá. Lo llamé, y le dije que mi madre que se había caído, que fuera con la abuela. Y entonces al día siguiente la debieron meter en la cama o eso. Yo dormía con ella en la habitación. Vale. Pero cuando empezaron a pasar estas cosas, mis abuelos, por protegerme, me pusieron una cama plegable al lado de la suya en su habitación. Vale. Entonces, a partir de esa noche, se puede decir que empezaron los problemas, porque al día siguiente, cuando se despertó de la borrachera, acusó a mi abuelo de haberle pegado. Entonces, claro, ya te ves en el mal rollo de que eres una cría y tener que ponerte a favor de tu abuelo porque era lo justo para ponerte en contra de tu propia madre. El dato curioso es que, como te he contado, lo que no pude sacarle antes, con las borracheras sí le salía. Te exteriorizaba el hecho de que lo he pasado muy mal por tu culpa, por tu culpa acabé allí, yo no te tenía, eres el peor error de mi vida. Empezar a escuchar eso con cierta edad te va consumiendo, consumiendo. Totalmente. Entonces, luego ya más adelante, cuando fui ya yo más adelante intenté reconciliar la relación, cuando ya estaba bastante todavía metida, porque conocí a un señor, pero ya te estoy hablando de mucho antes de 17, 18 años, tenía yo más o menos. Empecé yo a trabajar y intenté, digo, bueno, vamos a hacer un punto y aparte, y ella misma me propuso ir a vivir con ellos. Y fui a vivir con ellos. Pero, claro, ya no tenía que aguantar a un borracho, tenía que aguantar dos. Vale, claro. Y dijiste, aquí yo no. Y yo ya dije, bueno, esto ya es insoportable. Y el colmo ya de todo fue cuando claro, estando mis abuelos en el pueblo, que yo solo tenía aquí a mi tía pobrecita estaba de problemas hasta aquí. Yo no podía ir a casa a mi tía, no porque no me quisiera, porque me hubiera cogido igual, pero una noche que se agarró mi madre una borrachera y me dijo, dice, o me das todo el dinero que estás ganando o te puedes largar de la casa. Y ya te puedes imaginar lo que pasó. Te fuiste de la casa. Con 17 años me encontré en la calle. Me fui a casa de una amiga, una compañera de trabajo, que en aquello entonces yo trabajaba en Continente, lo que es hoy en día Carrefour, del Coin en Rebasa, y la madre me acogió y me dijo, dice, mira, yo me estoy mojando el culo porque tú eres menor de edad. ¿Sí? Me quedaban meses me quedaban para cumplir la mayoría. Pero al final me quedé con ellos 2 años. Menos mal, ¿no? Sí, la lástima, claro, de tu madre. En resumen, es que no pude hacer las paces con ella antes de morir y tampoco pues me hubiera gustado. Yo lo intenté. Sí. Y tener esa conversación de que se abriera y decir, mira, ha pasado esto,
lo siento, y yo también pues adoptado otra postura, porque claro, yo me tuve que poner a la defensiva. Claro, claro, obviamente, Noelia. Además, tú entiendo que no sabías todo esto y yo quería preguntarte, antes entonces de tú, que ahora nos explicarás, ¿cómo descubriste que naciste en Peña Grande, ¿vale? Y lo que significaba y lo que era Peña Grande, ¿a ti qué te contaron? O sea, a ti simplemente te contaron que naciste en Madrid, no lo sé, ¿eh? Me lo invento. A lo mejor te dijeron que era Peña Grande, pero tú te pensabas que era un hospital. ¿Cómo fue la Sí, historia? A ver. sí, no, a mí me dijeron que había nacido en Peña Grande, Sí. no, que en un hospital para madres solteras, no Peña Grande. Vale. Yo me enteré, mira, te voy a contar cómo me enteré que nací allí. Cuando me casé, tuve que pedir la partida de nacimiento. Uh-huh. Entonces fui a juzgado. Sí. Y claro, pues para pedir los datos y todo esto, pues la de juzgado, la chica de juzgado me dice, bueno, pero ¿en qué hospital naciste? Digo, pues no has nacido aquí en Mallorca, ¿qué hospital naciste? Digo, pues no lo sé. Digo, mira, yo solo sé que nací en Madrid en un centro de madres solteras, punto. Y bueno, cogió mis datos y tal, y me dijo, bueno, voy a intentar averiguarlo. Y al cabo de un par de semanas me llamó por teléfono y me dijo, ya puedes venir a buscar los papeles. La pobre chica se preocupó y me consiguió la partida de nacimiento y me consiguió un papel y me dijo, mira, tú has nacido en tal sitio, en Nuestra Señora de la Almudena, Peña Grande. Esto, dice, yo no soy la persona más adecuada para decírtelo, dice, pero esto era un reformatorio para madres solteras y bueno, era también un centro para chicas rebeldes, chicas díscolas. De moral baja, como decían, en esa época, de baja moral. Exactamente, de conducta inmoral. Uh-huh. Exactamente. Y así fue como me enteré que nací allí. Luego ya, pues, poco a poco, cuando tenía la ocasión, fui mirando, porque claro, como no teníamos internet, pues creo que lo primero que vi creo que fue un artículo en Interview que hablaba concretamente del patronato de la mujer. Vale. Que creo que tenía bastante información sobre el tema de que cómo la moral cristiana lo que buscaba era apartar a ciertas mujeres del vicio. Uh-huh. Yeah. Y claro, entonces, cómo clasificaban a estas jóvenes con problemas de comportamiento, las que eran metidas allí por su familia, las que eran denunciadas. Que paréntesis, o sea, las mujeres denunciadas en esa época podía ser porque te dabas un beso con tu pareja oficial, sí, pero tenías 16 años y eso como era un menor de edad y no podías hacer nada hasta que estuvieras casado, pues ya te podían denunciar, o el simple hecho de que a la vecina no le caías bien, la vecina o el vecino llamaban al patriarcado, al patronato y decían, es que tengo aquí, y se lo inventaban, pues he visto dándose un beso con tal y venían a buscarte, fuera verdad o no. Eso pasaba, sí, porque la mujer era muy vulnerable en ese momento. Sí, totalmente. Porque de hecho muchas fueron a parar allí por problemas de comportamiento. Nada tenía que ver ni con estar embarazadas ser menores de edad como mi madre embarazadas, o ser prostitutas, ni nada de eso. O que eran rojas, es decir, que iban en contra de la dictadura, pero vivían en una familia que era todo lo contrario, habían peleas entre la familia y decían a esta niña, mujer, no la vamos a enderezar, pues que se vaya al patronato de la mujer. Exactamente, sí. Y luego una vez allí, pues las clasificaban como si fuera ganado entre la completa o incompleta, o sea, virgen o no virgen. Es muy fuerte, pero sí. Sí, lo que tuvo que vivir tu madre, aunque ella fuera por voluntad propia, pero también por ignorancia, porque ella no era consciente de todo lo que había. No, por supuesto que no. Eso sí que también sé que mi abuela lo dijo un día, que se lo dijo ella misma, que jamás pensaba que se iba a meter en aquel infierno, pero que claro, que en ese momento no tenía alternativa porque tampoco sabía cómo mis abuelos iban a reaccionar. Claro, obviamente. Entonces, pues, eso fue lo que... Entonces tú te enteras de esto, de lo que significó, de lo que era Peña Grande, de lo que pasó allí, y te pregunto, ¿tu imagen hacia tu madre cambió? Sí. Cambió mucho y ya te digo, y
Incluso eché de menos el tema de que no hubiéramos dialogado más y que ella no se hubiera abierto conmigo, porque si se hubiera abierto conmigo, yo, como ya te he dicho, tuve que madurar antes del tiempo por Sí, las circunstancias, yo lo hubiera comprendido. claro. Incluso le hubiera perdonado pues lo que me decía, todas estas burradas que me decía con sus borracheras, Ya. o me puso pocas veces la mano encima, pero alguna hostia que nada me cayó porque claro, ya no estaba como tenía que estar. Pero claro, es que la falta de información conlleva eso y lo que tú dices, no crear una identidad sana, que Mm, al fin y al cabo no era ni sano para ella ni sano para mí, ya. porque una realidad a tiempo yo creo que es menos dura que enfrentarte a todo esto que me he enfrentado yo, que no soy mejor que nadie, ni soy más, ni nada, yo lo he llevado como he podido, he pasado épocas muy negras, pero claro, con estas incertidumbres y con esto de estar en tu cabeza, de estorbo en todos los lados, Claro. es muy difícil. No saber la verdad siempre conlleva crearse grandes monstruos en la mente, ¿no? E incluso a veces peor de lo que realmente es. De todas Es, formas, yo pienso también que tu madre, en este caso, quizás no es que no te lo quisiera decir porque quisiera herirte, sino al contrario, a lo mejor ella pensaba que te estaba protegiendo o incluso vamos a poner que a lo mejor no era nada personal tuyo, o sea, contigo, sino que a ella simplemente le costaba muchísimo compartir algo tan profundo y tan doloroso cuando ni su carácter acompañaba a que ella lo pudiera expresar, el contexto tampoco la educaron para que no compartiera eso, porque no por tus abuelos, sino porque era un contexto en donde la supervivencia era lo más importante, las emociones quedaban en no segundos, sino tercero y cuarto plano. Entonces, crecer así es muy difícil que de repente uno se abra con facilidad y te cuente todo, ¿no? ¿Tu madre está viva a día de hoy? no, mi madre murió en 2006. Desgraciadamente murió por un accidente que se cayó por una escalera y se hizo un traumatismo occipital. Y lo único que me tocó pasar por el mal trago también de tener que llamarme la policía para buscarme, porque el tío este con el que vivía se lavó las manos, no quiso saber Vaya, absolutamente nada, me dijo localiza a su hija porque yo no tengo dinero para el entierro. Y bueno, hablé con la Guardia Civil, me dijo que supuestamente había sido un accidente. Tampoco le quedó muy claro porque sí ya, accedió el médico que me llamó después porque tuve que autorizar la donación de órganos ajá, y como familia los doné, lo poco que pudieron aprovechar desgraciadamente. Y el guardia civil que se personó allí me dijo bueno, que las dudas en la autopsia pues tenían ciertas dudas porque había aparecido el cadáver, bueno, el cadáver, supuestamente tampoco sabían en el informe que mandaron qué día murió, estaba entre un día y otro porque se quedó allí tumbada sin poder moverse y apareció que tenía en las muñecas y en los pies ataduras, pero que desde que hacía años, desde que había dejado de beber, que que había hacía sido años que había vencido el alcoholismo. sí, sí, sí. Pues lo ponían que era cuando le hicieron la autopsia, que era una antigua alcohólica. De hecho, el médico lo único que me dijo bueno, que muchas gracias por haber donado los órganos, porque incluso que era una mujer que estaba muy deteriorada, porque murió con 53 años, pero su cuerpo era de una mujer de 70. Uf, Entonces, con todo y con eso, hubo personas a las que cuando yo doné los órganos, que pudieron aprovechar, por ejemplo, las córneas ujú. y algún hueso también. Y los riñones creo que también. No estoy muy no me acuerdo mucho, pero creo que también. Pues para mí yo creo que el hecho de que, no sé, ¿tú qué sentiste cuando te dijeron que había vencido el alcoholismo? Yo no sé si tú lo sabías o no, pero es un No. logro, ¿no? Sí, es un logro, pero lo que no entendí mucho de que me intentaron, como 2 o 3 años que pasara esto antes, un asistente social intentó contactar conmigo, Sí, perdona, no, no, tranquila. pero
yo le dije que sí, que sí. Dice, ¿tú hablarías con tu madre? Dice, porque sé que no tienes relación. Dice, si te consiguiera que hablara contigo al teléfono y tal, digo, sí, yo no tengo ningún problema. Pero ella se negó. Así como yo, cuando me casé, fui con el que es mi ex marido a entregarle una invitación porque sabía dónde vivía con este hombre, tampoco se personó en la boda. Ujú. Quiero pensar que a lo mejor fue por vergüenza. Es que yo, a ver, yo no conocía a tu madre, ¿no? Pero quizás tenga más que ver con un tema de que a lo mejor tu mera presencia le recordara muchas cosas de su vida que de alguna forma fueron forzadas o no, porque bueno, no, yo no sé, ¿no? Pero no creo que fuera tanto por ti a nivel personal, ¿no? Sino a lo mejor de que verte y tenerte cerca supuso pues tocar una herida muy profunda que costó sanar en ella, ¿no? Y por eso pues el alcoholismo y todo eso. Entonces entiendo yo que tú te quedaste con una charla pendiente con ella, ¿no? Sí, desgraciadamente fue así. Yo ¿Te me quedé con gustaría una... Y te gustaría compartir, si quieres, porque yo sé que esto es muy íntimo, qué es lo que a ti te hubiera gustado decirle o que ella, o escuchar de ella, qué te hubiera gustado escuchar de ella? Me hubiera gustado escuchar su historia Ujú, antes, cuando conocí a mi padre, y después ujú, de haberme tenido a mí. Me hubiera ujú. gustado escuchar su versión Sí. y me hubiera gustado decirle de que yo le perdonaba y que me lo entendía, que lo podía comprender, que me gustaría tener una relación más íntima, que yo siempre me vi como que, ¿por qué no quiere esa relación íntima o esa conexión de madre e hija? Que, por ejemplo, a lo mejor yo tenía con mis abuelos, con ella no la tenía. Mm, Prácticamente te podría decir que cuando yo era pequeña o vivía con ella allí, nos veíamos más como hermanas ya, ya. que como madre e hija. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado poder hablar con ella, escuchar su versión y luego yo decirle lo que pensaba, pero a lo mejor ella pensó que la quería juzgar y no. Claro. Yo siempre he pensado que dar tu opinión o decir lo que piensas no es juzgar a la gente. Ujú, Explícame tu versión, dime qué piensas y luego te digo yo, pues mira, yo lo veo de otra manera o es así. Pero no se trata de juzgar ujú. para no hacer precisamente lo que he tenido yo que pasar, conjeturas que a lo mejor, como tú bien dices, la mayoría eran tonterías que yo había fraguado en mi cabeza, pues dime la verdad. Claro, Dime la verdad que yo sabré encajarla. De hecho, ya te digo, desgraciadamente tuve que madurar antes de tiempo, porque no me quedó totalmente, otra. Es que no me totalmente. quedó otra. O sea, no, es un poco, no sé, a lo mejor fuerte decirlo, pero Sí, siempre sí. me he tenido que enfrentar a una vida con pocas Mm, opciones. sí, sí. Y aparte Opciones, falta de opción. y yo creo que no es por hacerte un elogio porque sí, pero creo que eres una persona muy fuerte. Yo contigo ya lo hemos hablado muchas veces, de que, Ya. bueno, o alguna vez, que siempre te he considerado una persona muy fuerte, muy resiliente. A mí me sorprende cuando hago este tipo de entrevistas, porque como trabajadora social también he entrevistado a otros padres, ¿no? Y siempre Ujú. salía el mismo tema, que muchas veces el, esa ausencia de capacidad de tener una buena parentalidad o ser un buen padre o una buena madre, porque todo es muy relativo, ¿no? Pero las necesidades mínimas cubiertas, etcétera, siempre venía o casi siempre suele estar vinculado a una experiencia muy difícil con sus propios padres, ¿no? Y a mí lo que me sorprende muchas veces, en tu caso, por ejemplo, es que cuando una identidad se trunca en uno mismo, yo no sé de dónde vengo, hay mucha historia de libros que dicen que uno puede seguir adelante incluso sin saber su historia. Puede, pero una cosa es que siga adelante y otra es que siga adelante bien y sano. Es muy distinto. Y es muy, Sí, y es verdad. a mí me sorprende mucho cómo pasan los años y los niños, esos niños que no han conseguido por X circunstancias encontrar su historia, quién era mi madre, quién era mi padre,
de qué trabajaban, cosas tan sencillas como estas, pero que te ayudan a crear tu propia identidad. Pasan los años y uno mismo se sigue haciendo esas mismas preguntas y van saliendo a Sí, lo largo de los años. Va saliendo porque o sea, la gente les puede parecer que esto es una tontería, pero el saber de dónde yo vengo tiene mucha importancia porque no solo tiene que ver con mi identidad, sino de dónde parto, desde el amor, desde el miedo, desde la indiferencia. Entonces, conozco otras historias también muy difíciles de personas que no conocieron a sus padres o un padre, por ejemplo, y la madre le decía que el padre era malo. Y claro, tú, si piensas que vienes de un lugar malo, te identificas a lo mejor en que hay una parte de ti que es mala. Y eso sí. no ayuda a crear una buena psicología, no Eso me ayuda. pasó, eso en este periodo que te he contado de las borracheras de cuando empezó el declive de ella, me pasó mucho a mí, porque ahí es donde empezó a sacar pequeños datos de mi padre, que mi padre era tal, que mi padre era cual, que no te pareces a mí, Mm, porque, o sea, yo tengo una prima ujú, y siempre me comparaba con mi prima, que a mí me daba mucha rabia, ujú. porque Sonia se parece a mí, es como yo, pero tú te pareces a tu padre. Eso es Claro, yo terrible. no tenía con quién compararme. ¿Quién Mm, es mi padre? ¿Por qué no mm, me parezco a mi padre? ¿Tan malo era mi padre? claro, ¿O tengo algo tan malo yo que era como mi padre? ¿O sí, te hace es divagar un poco? sí. Y aún así, a mí me pareces una mujer muy fuerte también a nivel mental. Y eso, de verdad, Noé, es un mérito que de verdad hazte lo tuyo si no lo sientes o me encantaría a nivel muy personal que lo pudieras hacer tuyo, porque es muy difícil salir adelante. Cuando uno no tiene una buena imagen de sí mismo y a la vez es muy difícil crearse o construirse una imagen sana de uno mismo cuando los referentes que has tenido no te han dado esa opción, no te han dicho, eres buena en esto, o eres buena en aquello, o no, siempre es, tú vienes de tal, tú vienes de cual. Y eso es muy malo y también que te comparen, porque al final es bueno, tú me puedes comparar todo lo que quieras, pero ¿qué hay de auténtico en mí si me comparas? No hay nada auténtico Sí. en mí si tú me estás comparando. Tú sabes una cosa, un apunte que yo haría, una ilusión con la que yo me he quedado Ujú. es muy simple. Que mi madre me hubiera dicho, estoy orgullosa de ti. ¿Ves lo importante que es Nada esto? más. Pues te puedes sentir Fíjate, orgullosa, porque la mujer que eres es espectacular, has vivido cosas que ahora no vamos a entrar en el trapo porque se está haciendo muy largo y además son cosas muy íntimas tuyas, pero que tú me contaste en su momento, lo has pasado mal en la vida, yo lo sé. Y creo que todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a ti, en parte, toda esa fortaleza, que a lo mejor la vida no te dio más opciones, pero la tienes. Eres súper fuerte a nivel mental, a nivel emocional, a nivel económico también. No es fácil salir adelante sola. Y tú puedes decir que lo has hecho. Y llévate la medalla, porque muy poca gente lo consigue, de verdad. Sin nadie, sin absolutamente nadie, o teniendo a alguien que, por desgracia, pues no te pueda ayudar en ese momento, ¿no? Y tú te encontraste a veces en estos sí, momentos y saliste adelante. Y no solo con esto, sino encima con una madre que por esas circunstancias que tuvo, te denigró todavía más. Y no la estoy juzgando, pero fue así, de decir, es que tú, es que cuál. Y aún así, tú tuviste el suficiente corazón de poder entender su situación y perdonarla. O de comprenderla y decir, sí, no, yo no tengo nada que sí. perdonarte. Y en eso lo único que quería hacer era un apunte. La importancia de que quien vea esto, de que esto, por ejemplo, que yo he contado, muy poca gente ve este lado de la historia, como hemos dicho. Mm, Eh, sí, quien le robaron su hijo allí, en este centro, fue una gran putada, porque estas personas también están buscando su identidad. Pero quien tuvo que pasar como mi madre por una maternidad forzada, por sí, una imposición de que esto es así porque la sociedad te obliga a que sea así y tienes que querer a tu hijo o tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro y no siempre da buenos resultados. mm, La prueba, por ejemplo, del lado opuesto, de que sería de una persona que, como tú bien has dicho, lo encaja bien y cuida a su hijo o tal, no todas las personas tienen esa capacidad y claro. fue lo que a mi madre le pasó. Entonces, eh, eh, este centro, las cosas que hacía,
y las chicas que estuvieron allí como mi madre, que no lo encajaron bien, pues habrá más de una persona y más de dos por allí que haya tenido que pasar cosas como yo, porque esas mujeres las traumatizaron allí dentro y no supieron cómo desenvolverse, porque al fin y al cabo eran niñas. Exacto. Es que además Eran niñas. se une a eso, que es una edad en la que todavía no te has desarrollado, no eres del todo madura, hay muchos miedos y también es una pura supervivencia, porque al final tu madre fue allí porque no vio más opciones. Actualmente el Exactamente. contexto social es muy distinto, pero en aquella época las opciones eran o A o B y no había más. Además de que la mujer era muy denigrada, por desgracia, ¿no? No quiero decir que todos los hombres trataran mal a las mujeres, pero el sistema en general, al ser una dictadura y bueno, pues sí, las mujeres De tenían hecho, que tratarse mal. mi abuelo cuando acogió a su hija y me acogió a mí, fue Sí, un pionero, porque aparte de lo que personalmente tuvimos que enfrentar allí, como yo ahora he contado, allí en Barcelona donde vivíamos, luego estaba la parte del pueblo donde ellos vivían. Allí, ujú, bueno, allí pusieron verde ya, a mi madre, ya, pusieron verde a mi abuelo por haber acogido a una hija, así ya, porque era una vergüenza, ya. era tal, era un... Bueno, aquello era horroroso. Y O más en sea, un el pobre pueblo, hombre también pasó, ¿eh? ya, ya. De Y se todas formas, rebeló. Y fue un hombre transgresor porque se rebeló contra todo esto también él. sí, 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 tu abuelo fue, es verdad, un pionero en todos los sentidos porque siendo hombre, ¿no? Fue un poco en contra de todo por amor, entiendo, a tu madre y por amor a ti también y a la familia en general. Yo creo que es una pregunta muy obvia, pero igualmente te la voy a hacer. ¿Crees que la relación con tu madre hubiera sido distinta si ella no hubiera vivido todo lo que vivió en Peña Grande? O Yo creo no que, sabes. yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en la parte, o sea, en la parte primera de mi vida, antes, como te he dicho, en la parte de antes de mi comunión y antes de que ella se echara a la bebida por X razones, ella intentaba ser una buena madre. O sea, iba a trabajar, me daba lo que podía, intentaba, ahora vamos al parque, ahora vamos aquí, ahora vamos allí. Ella lo intentó, lo intentó. Lo que pasa que no sé qué pasó por su cabeza o no sé qué viviría allí dentro, que se dio la vuelta a todo, como te he contado, y deparó en esto. Hombre, yo no lo sé, pero sí que es verdad que son traumas muy fuertes. Lo que pasó en Peña Grande, nadie lo sabe porque ya nunca se abrió, ¿no? Pero bonito no fue. Y llevarlo tan adentro tantos años, pues si esto no se sabe gestionar, no sana, se queda dentro y llega un punto en que se estanca, se pudre y revienta eso. Y es así, pero Exactamente. es así en tu madre y es así en todo ser humano porque somos humanos, tenemos un límite, el sufrimiento tiene un límite y si no se sabe gestionar, no se exterioriza, no se gestiona y si no se gestiona se estanca, se pudre y sale de la peor manera. Pero dentro del todo, yo creo que mm, quería sobre todo hacerte esta entrevista para que la gente también pueda ver esta otra cara, ¿no? Esta cara de Sí, esos hijos, de esas madres que pasaron por allí, que se quedaron con el niño o no, pero bueno, que tuvieron otra salida diferente a esos bebés robados, que también tiene que ser muy duro, ¿vale? Pero cómo afectó a las siguientes generaciones, que en este caso eres tú, ¿no? Y yo creo que está bien tu testimonio, que lo puedas decir y que lo que vivió tu madre te afectó a ti como hija. sí, 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 nos dio de lleno a las dos, a ella por una parte y a mí por la otra, porque Por también supuesto. nos repercutió a las dos y por supuesto a toda la familia, porque claro, cuando una persona se hunde de esta manera en una cosa como el alcohol, Sí, pues arrastra todo a su paso. sí, sí, sí. Vale, Entonces, los daños son fuertes. por Los supuesto. daños son fuertes y yo no sé esta gente que gestionó este centro, no sé muy bien, sí, yo sé que eran otros tiempos y no sé muy bien lo que querían o lo que pretendían, pero desgraciadamente, como tú has dicho, dos generaciones después seguimos pagando las consecuencias. Y es una pena que
nos hayamos quedado un poco hasta estancados en el sentido de que fue un bombazo cuando salió esta noticia, es verdad, pero quedó allí. No hay una memoria histórica y aunque haya personas que intenten darle memoria, el Estado no reconoce, no ha amparado a estas mujeres que han vivido esto, no se le ha dado su sitio, su espacio, esa es la sensación que yo tengo de lejos y como que nos hemos estancado, se ha estancado esta historia en la parte más morbosa, que obviamente es importante porque es importante que se sepan los detalles y la gente sepa lo que pasó. Eso es cierto, creo yo, pero hay que ir más allá, ¿no? Y hay que entender que todas las heridas físicas pueden curarse, las psicológicas y las emocionales cuestan mucho más de sanar Sí. y que marcan generaciones enteras. O sea, Sí. no ha quedado solo en las mujeres que vivieron eso, ha quedado en los bebés que también, como tú, y otros que fueron robados y aquí, yo ya lo dije en la otra entrevista que hicimos, Noelia, pero lo volveré a decir, os recuerdo lo que hemos comentado antes sobre el tema de la identidad, que es tan importante, ¿no? De saber de dónde vengo. Familias que hayáis adoptado en su momento a esos niños, no sé, a lo mejor no eran ellas conscientes de que estaban robando, ¿no? Porque pues todo eso era una trama que estaba muy bien escondida, ¿vale? Por parte del Estado mismo, ¿no? Pero yo quería decir que si vuestros hijos han sido uno de estos hijos robados, está bien que les digáis la verdad a estos niños, porque habrá circunstancias, momentos en la vida en que ellos van a ver cosas que no están claras, que su nacimiento no está claro. Si ellos lo saben y vosotros no sabéis la verdad, acompañadles a saberlo, a buscar. Hoy en día hay Facebook, pero es importante porque aunque penséis que al niño a lo mejor, el niño que ya es un adulto en estos momentos, vuestro hijo, vuestra hija se va a enfadar con vosotros, es mejor un enfado ahora que una herida para toda la vida que no va a poder cerrar, porque esto va a suponer un daño a nivel emocional y psicológico muy difícil de reparar y que a veces puede prolongarse de generación en generación. Entonces, yo solo desde aquí digo, es solo una opinión, que se diga la verdad, aunque no se tengan papeles, decidles a vuestros hijos de dónde son, qué pasó, hasta donde podáis saber y desde allí ayudad a buscar la verdad. La verdad siempre es sana, aunque sea difícil en un principio. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría preguntarte, Noé, si a lo mejor, yo no lo sé porque tú sabes, somos un canal muy pequeñito, a lo mejor no nos ve nadie, pero si nos estuviera viendo alguien, una de estas mujeres que vivió esto como tu madre, ¿no? O un hijo, una hija, ¿no? ¿Te gustaría decirles algo a ellos y a ellas? Bueno, si es una madre que estuvo allí, pues le diría bueno, que la admiro, porque lo que pasó allí debió ser bestial y si ha sido capaz de seguir con su vida en adelante, pues ole, y que, bueno, porque todo mi apoyo. Y si es un hijo, pues le diría pues que espero que no haya tenido que pasar por lo mismo que yo. Y si tiene algunas dudas como yo he tenido o le han surgido algo parecido a lo mío, que intente investigar o si yo desgraciadamente ya no puedo arreglar las cosas con mi madre, pero si esta persona sí, que intenten arreglar las cosas, que escuche la versión de su madre, que por muy terrible que sea, como tú bien has dicho, siempre es mejor escuchar de boca de tu madre qué pasó, por qué pasó, su punto de vista, que no hacer suposiciones, porque a mí me ha hecho tocar fondo muchas veces y me ha creado, no sé, vivir en una incertidumbre que es muy mala, Claro. de verdad. Además, la mente siempre piensa lo peor. Al final, Sí, la mente siempre se va a lo peor de lo peor de lo peor y luego cuando descubre la verdad, a lo mejor la verdad no es bonita, pero es más bonita de lo que uno se imagina. sí, sí. Entonces, bueno, yo sí que me gustaría decir que esta entrevista va por ti, Noelia, pero también por tu madre, si te parece bien y Sí, me parece muy bien. vamos a Ya que no pude arreglar las cosas con ella. Vamos a poner una foto o algo, si te parece, Sí, ella. me parece estupendo. Y...
See Katie, just 19, she was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played in the team. So focused on school, she was hardly a teen. Damn, living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Only got up to study for tests, and honestly, she don't really care about the rest. Then she met a dude, started going out, cause that's all he wanted to do. He didn't care about her, just some bottles of booze. He was focused on his last, never told her the truth. Constantly used, grades started fading away. She was giving everything what he would take and take. Her first real love, but for him it was fake. And she finally caught him over at his ex-girl's place. No, she don't know what to do, cause loving this guy, that was all that she knew. It's hard to find the next one when you're broken in two. Broken and bruised, feeling like you're destined to lose. But she never felt this way, she never felt this way. Grab another bottle, put it up to her face. Rather cover all the pain before she ever would say. Meet Dylan, a high school kid. Always wanted something more, but could never begin, never fit in. He was kinda lacking with friends. His favorite part about the day is when it would end. Damn, so alone. Spending nights in his room, nobody hitting his phone. Always wondered to himself if he did something wrong. The truth is that he was barely getting along. Still, he never tell no one, he never tell no one. To take his own life before it ever begun. Stuck on the run, tired of always being on the run. See, he was so sick of being laughed at. Started hitting up the party saying past that. Get a little bit high just to feel okay. With all the pain, he could barely even mask that. No, not the whiskey or drugs. Only losing yourself, you ain't fixing it up. Pill in the cup, cheers man, drinking it up. Getting so high, he don't even know what's up. But he never felt this way, he never felt this way. Really can't tell by the look of his face, but inside, see Dylan, he was begging to say. I'm